Dios nunca falla. Shalom a todos, espero que este tema sea de su provecho. Ahora vamos a hablar del aparato reproductor masculino. Como decíamos anteriormente, el embrión indiferenciado, su cariotipo se establece en el momento de la fecundación y esta slide o diapositiva ya fue discutida en aparato reproductor femenino. También vimos esta parte del gen SRY y todo esto ya fue visto previamente. Diferenciación. En presencia del factor determinante testicular, testosterona y factor inhibitorio de Müller, el embrión adquiere un fenotipo masculino y en ausencia de lo anterior, el embrión indiferenciado adquiere un fenotipo femenino. También esta slide o diapositiva fue discutida en el capítulo anterior. Desarrollo de las gónadas, el mesodermo intermedio, la cresta urogenital, que la recordamos, que me va a formar la cresta gonadal. Entonces, se van a desarrollar células de Leydig, que van a producir testosterona, y de Sertoli, que van a producir o secretar el factor inhibitorio de Müller, y también van a formar parte de la barrera hematotesticular, las células de Sertoli. Estamos hablando de un hombre. ¿Cómo se forma esto? Gracias al gen SRY. Descenso relativo de los testículos. También ellos descienden, al igual que la mujer desciende los varones, por un crecimiento desproporcionado de la región superior del abdomen respecto a la pelviana. Y el gubernáculo es una banda de tejido fibroso que discurre por la pared posterior, extendiéndose desde el polo caudal del testículo hasta el escroto. Y el peritorio es una vaginación alrededor del gubernáculo para formar lo que se denomina el proceso vaginal. A través de ese proceso es que va a descender el testículo hacia el escroto o bolsa. Acá podemos ver el proceso vaginal ya cerrado, acá abierto. El testículo tiene que descender por acá. Luego se cierra. Y ese extremo distal del proceso vaginal se conoce como túnica vaginal del testículo. Si usted estirpa un testículo, verá que tiene esa apariencia brillosa, que es la túnica vaginal que lo cubre. No lo confunda con la túnica albugínea, que es otra membrana que cubre al testículo. Desarrollo de los conductos genitales, los conductos mesonéfricos de Wolff o wolffianos. Recuerden que en la mujer los conductos eran de Müller, aquí en el hombre son de Wolff. Forman el epididimo, el conducto deferente, las vesículas seminales y el conducto eyaculador. Miren el epididimo aquí, que tiene una cabeza, tiene un cuerpo, tiene una cola y forma esa estructura que se llama conducto deferente. Los espermatozoides migran por acá. También forma las vesículas seminales que no se ven ahí. El conducto eyaculador, que tampoco podemos ver en esa imagen. Y los túbulos mesonéfricos forman los conductillos eferentes, esos que están acá. Desarrollo de los genitales externos. Tenemos que los genitales externos del hombre son el pene y sus partes, junto con el escroto. Tenemos que una proliferación del mesodermo alrededor de la membrana de la cloaca eleva el ectodermo que lo recubre, lo que hace que tres estructuras sean visibles a nivel externo, que son esta que está acá, esta y esta. Esa es el tubérculo genital, luego el engrosamiento y por último el pliego uretral. Cada una de esas estructuras va a formar partes del pene y también el escroto. Aquí vemos qué parte se forma de cada una de las estructuras. Cuando dice aquí superficie ventral del pene o rafe peniano, es esta parte que está acá.
Acá tenemos las estructuras primitivas, falo, pliegue genital, engrosamiento del escrotal, y lo que me forma cada uno de ellos. El falo, el pene, los pliegues genitales, la superficie ventral, y el engrosamiento del escrotal, el escroto. Entonces, en el desarrollo masculino, tenemos condiciones que son hipospadia, epispadia, criptorquidia, ideocelia y la hernia inguinal congénita, que es una hernia indirecta. Ojo con eso para cuando estudian anatomía de pelvis. La hipospadia se produce cuando los pliegues uretrales no se fusionan por completo. Esto hace que la uretra desemboque en la cara ventral del pene. Mire la uretra desembocando acá, el niño uranearía por ahí. El tratamiento es quirúrgico. La epispadia tiene lugar cuando la uretra desemboca en la cara dorsal del pene debido a un fallo en el posicionamiento del tubérculo genital. Mírenlo acá. Esa es la epispadia y también se corrige con cirugía. Criptorquidia es el testículo que no desciende. Ocurre cuando el testículo falla en descender hasta el escroto. El descenso de los testículos es manifiesto a los 3 meses de edad. La criptorquidia bilateral produce esterilidad. El tratamiento es quirúrgico. Y nunca se debe pensar que han descendido los testículos, sino que hay que palpar al niño a ver si han descendido. En caso de que no desciendan, se hace una cirugía que se llama orquiopexia para descenderlo. El hidrocele sucede cuando queda un paso en el proceso vaginal que dije que debía cerrarse anteriormente y el líquido peritoneal fluye hacia el escroto. El líquido peritoneal es el líquido que lubrica los intestinos. La imagen muestra la eliminación del líquido al colocar una linterna. Si un niño tiene una masa en el escroto, usted le coloca una linterna. Si translumina es líquido. Si no translumina es una masa, puede ser intestino o puede ser algún tumor. Mire aquí otro hidrocele. Hernia inguinal cuando la abertura en el proceso vaginal es lo suficientemente grande y permite la salida de los intestinos. Es más frecuente en hombres, mírela acá. Mire aquí el defecto es más grande en el proceso vaginal. Ahora vamos a hablar de la intersexualidad o hermafroditismo. Ese paciente es un hermafrodita. Eso parece escroto, como también parece labio mayor. Eso parece clítoris, como también parece pene. Tipo de sexo. Tenemos un sexo genotípico. Fenotípico por la característica visible. Gonadal. Si tiene ovario, es mujer. Si tiene testículo, es hombre. Y el sexo psicosocial, que ya eso depende de lo que quiera hacer el individuo y lo que crea. Pero biológicamente tenemos que si usted tiene ovario es mujer y si tiene testículo es hombre. ¿Cómo se clasifica el hermafroditismo? Dependiendo de la gónada. Si tiene testículo es hermafrodita masculino. Si tiene ovario, hermafrodita femenino. Si tiene ambos es hermafrodita verdadero. Es un caso muy extraño y no se sabe mucho. O sea, no se sabe muy bien qué lo produce. Durante el desarrollo, hablando del hermafroditismo, puede ocurrir que el embrión no progrese a ninguno de los sexos y permanezca en una etapa intermedia que se conoce como pseudohermafroditismo o intersexualidad. La intersexualidad se clasifica de acuerdo a las gónadas y a los genitales ambiguos. Tipos: el hermafroditismo verdadero, que se conoce como botestis, pseudo hermafroditismo femenino, pseudo hermafroditismo masculino y síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos, que es otro tipo de pseudohermafroditismo, pero masculino. El hermafroditismo verdadero, botestis, es una condición rara y pobremente comprendida en la cual el cariotipo 46XX y presenta varios testículos con genitales ambiguos. Los genitales ambiguos son unos genitales que parecen tanto de mujer como de hombre. El hermafroditismo femenino, en esa condición, el paciente tiene ovario y la apariencia masculina. Su cariotipo es 46XX. Se asocia en una condición en la cual el feto produce exceso de andrógenos, por lo que se conoce como hiperplasia suprarrenal congénita. La hiperplasia suprarrenal congénita ocurre por una mutación en los genes implicado en la biosíntesis de esteroides adrenocorticales, deficiencia enzimática de 21 beta hidroxilasa y de 11 beta hidroxilasa. Acá
es 21 alfa hidroxilasa. Y acá 11 beta hidroxilasa. Aquí es 21 alfa hidroxilasa. La deficiencia de 21 alfa hidroxilasa es responsable del 90% de los casos. Es una enfermedad autosómica recesiva. El cromosoma afectado es el 6. El hallazgo bioquímico, una elevación de la concentración de 17 beta hidroxiprogesterona, veremos después. Y los niveles altos de andrógeno resultan en masculinización del feto. En esta condición tengo un feto que es femenino, pero como produce andrógenos en exceso, esos andrógenos hacen que los primordios de los genitales externos adquieran un aspecto de hombre. O sea, una masculinización, pero realmente es una niña genéticamente. Mírenlo aquí, es una niña, pero como tuvo un exceso de andrógenos, tiene alargamiento del clítoris, fusión labioescrotal, órgano faloide, o sea que el órgano parece un pene, infertilidad, virilización. Si el feto es masculino, presentaría otra condición, que es la macrogenitosomía fetal y una pubertad temprana. O sea que si un niño tiene deficiencia de la enzima anterior, va a producir un exceso de andrógeno y ese exceso hará que él tenga una pubertad temprana, 5 o 6 años. Aquí podemos ver ese niño, mire, tiene 6 años, mire, tiene ya cabello púbico, mire los testículos, mire, ya está desarrollado como un hombre. Como no se sintetiza cortisol, no ocurre una retroalimentación negativa en la adenohipófisis y la ACTH continúa estimulando a la corteza adrenal. La glándula suprarrenal produce cortisol y ese cortisol bloquea la adenohipófisis para que no libere ACTH. Ahora, como no produce cortisol por la deficiencia de la enzima anterior, la adenohipófisis entiende que se necesita ACTH, entonces va a producir ACTH en exceso. Esa ACTH va a estimular la glándula suprarrenal y va a ocurrir una hiperplasia suprarrenal congénita. Esta es la vía. Aquí vemos la vía que se encarga de la síntesis de glucocorticoides y andrógenos y de mineralocorticoides también. Aquí tengo la ACTH, que es una hormona que viene o se secreta desde la adenohipófisis, que me va a estimular a la corteza adrenal o la corteza de la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal tiene 3 zonas: la corteza, que es la glomerulosa, la fasciculata y la reticular. La reticular produce testosterona y andrógenos, la fasciculata cortisol y la glomerulosa me produce aldosterona. Esa es una sola capa que se divide en 3, 1, 2 y 3, de superficial a profundo. Entonces, la molécula que se utiliza para sintetizar todo esto es el colesterol, gracias a una enzima que se llama colesterol de molasa. Si usted ve, esa vía continúa aquí, de acá, sigue acá, termina acá, y de acá continúa acá. Ahora, esta enzima actúa en esta capa, que es la zona glomerulosa, y en esta zona, que es la zona fasciculata. Al igual que esa, actúa en 2 zonas, zona glomerulosa y zona fasciculata. Eso es importante porque cuando yo tenía deficiencia de 21 hidroxilasa, ¿qué pasaba? La progesterona no seguía a convertirse acá, sino que, mire, seguía aquí y seguía acá a producir que andrógenos y testosterona. ¿Qué pasaba con eso? Que usted vio que decía la diapositiva que el paciente tendría en sangre elevado a la 17 hidroxiprogesterona, porque esa progesterona por 17 alfa hidroxilasa se convierte en 17 hidroxiprogesterona. Entonces, si tengo deficiencia de 11 beta hidroxilasa, ocurriría algo similar. Mire, esa progesterona no seguiría hasta acá, sino que tomaría a la siguiente capa,
O sea, se movería a la siguiente capa para sintetizar andrógeno. Y esto de acá no seguiría a formar cortisol, sino que separaría la vía aquí y se acumularía hidroxiprogesterona que fuera a convertirse en andrógenos. El tratamiento consiste en la administración de solución salina, hormonas esteroideas, cortisol y mineralocorticoides. Puesto que no se puede sintetizar aldosterona, el paciente va a tener hiponatremia, deshidratación e hiperpotasemia. Si usted quiere saber más sobre esto, en el canal hay un video que se llama Sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ahí explica ese sistema y por qué ocurren cada una de esas condiciones. Aquí yo tengo un feto, aquí yo tengo una imagen con un hermafrodita femenino que tiene deficiencia 21 hidroxilasa. Mire acá, como producía andrógeno en exceso, parecía un hombre, pero luego del tratamiento de reemplazo hormonal, mire, tomó apariencia de mujer. El hermafroditismo masculino. En esa condición, el feto no produce andrógenos o factor inhibitorio de Müller. También hay otras causas de hermafroditismo masculino. Su carotipo 46XY tiene testículos y se debe a la deficiencia de 5-alfa reductasa. O también puede ser 17-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. ¿Qué hace la 5-alfa reductasa? Me convierte la testosterona a dihidrotestosterona. ¿Cuál es la función de la dihidrotestosterona? Estimula el desarrollo del pene, el escroto, el vello púbico y la próstata. Acá tenemos la vía, la testosterona, por la 5-alfa reductasa me la convierte en dihidrotestosterona. Tenemos aquí un niño que tiene deficiencia de esa enzima. Mire, es una foto, mire la colita aquí. Y mire la apariencia que él tiene externa. Ahora él tiene testículo y ese es su pene. Porque como no tiene dihidrotestosterona, está pobremente desarrollado. Acá tenemos también otro caso de un niño que tiene deficiencia de 5-alfa reductasa. Esos niños se conocen como lo que desarrollan el pene a los 12 años. Cuando aumentan los niveles de andrógeno, entonces sus genitales sí se desarrollan. Cuando aumentan sus niveles de andrógenos. Tenemos otra condición que es insensibilidad completa a los andrógenos. Es una enfermedad genética recesiva ligada al X, producida por una mutación en el receptor de los andrógenos. La ausencia de función del receptor produce virilización defectuosa, o sea que el individuo que es hombre no puede virilizarse, no puede tener características de hombre desarrolladas, porque los receptores para los andrógenos, que son las hormonas masculinas, no pueden funcionar adecuadamente y no se une el andrógeno a su receptor. Aunque el hombre se exponga a niveles normales de testosterona, los tejidos como el falo, los vellos genitales y los engrosamientos de los bioctales no responden. ¿Por qué? Porque el receptor está defectuoso. Para que la hormona haga su efecto necesita un receptor que sea funcional. Continuación del caso. Su carotipo 46XY posee testículos que deben ser extirpados para evitar la formación de tumores. Labios mayores tienen 2 masas que son testículos. Ese paciente aparenta ser mujer, pero genéticamente es hombre. Sus características son amenorrea, no tiene menstruación. ¿Por qué? Porque el factor inhibitorio de Müller bloqueó que se desarrolle el útero, la trompa y el tercio superior de la vagina, aunque aparenta ser una mujer, pero no tiene nada de eso, porque el testículo y las células de Sertoli funcionando evitaron que se formaran todo eso. Tiene poco vello púbico y axilar, genitales externos femeninos con apariencia normal. Los labios del clítoris son normales o poco desarrollados. La vagina está ausente o es corta. Su desarrollo mamario es normal. Tratamiento es extirparle los testículos, reconstruir la vagina, tiene un instinto femenino. Y se le dice que no va a poder tener hijos. ¿Por qué? Porque tenía testículos que se extirparon, no tiene útero, no tiene trompa, no tiene ovario. Shalom. Hasta aquí. Espero que saquen provecho. Shalom. Dios nunca falla.